Tenemos el agrado de presentarles al pastor Leonardo Pereira, con las enseñanzas dadas en nuestra iglesia, con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo. Esperemos que sea de bendición para sus vidas. Alabado sea su nombre. Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a compartir la segunda parte de lo que hemos leído la vez pasada, el día domingo. Versículo 9. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 9. Lo tenemos todo, hermano. Amén. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 9. Dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Vamos a orar, vamos a encomendar las manos del Señor. Pídale que desde su lugar que el Señor le hable. Oremos todos juntos, ayúdenme a orar. Hagamos una oración unánime delante del Señor para que en esta tarde Él nos hable conforme a nuestras necesidades. Oramos todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia en esta tarde. Te damos gracias por este momento, Señor, el cual tú nos has preparado. Aquí estamos, grandes y pequeños, todos reunidos en tu nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. Luego de haberte alabado, de haberte adorado, Señor, de haber agradecido, Señor, de haber podido agradecer de lo más profundo de nuestro corazón, entendiendo todo lo que tú hiciste, todo lo que tú haces y todo lo que tú seguirás haciendo con nuestras vidas, Señor. Señor, pero ahora ha llegado el momento en el cual todos nosotros vamos a callar, Señor, para que tú nos hables, Señor. Necesitamos oír tu palabra, necesitamos oír tu voz, tu consejo, Señor, para seguir hacia adelante cada día, Señor. ¿Qué sería de nosotros sin tu palabra, sin esa dirección perfecta que tú nos das a través de ella, Señor? Te damos gracias, Señor. Yo ahora te ruego, Padre amado, que tú me concedas, Señor, el hablar a tu pueblo en esta tarde, Señor. Concédeme abundante gracia, porque sin tu gracia nada somos, Señor. Como dijo el apóstol Pablo, Señor, por la gracia de Dios soy lo que soy. Alabado sea tu nombre, Señor. Sea mucho, sea poco, todos lo somos por tu gracia, Señor. Por eso te ruego y te pido que conforme al don y a la gracia dada tú me concedas el hablar a tu pueblo, porque ciertamente están delante de mí, pero para oírte a ti, Señor, creyendo, no dudando de que como siempre tú lo haces, también lo harás en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Alabado sea su nombre. Damos gracias al Señor, no por todas las cosas, gracias por su palabra, gracias por todas las cosas que Él nos viene hablando, nos viene enseñando. Cantábamos una adoración tan hermosa, ¿no?, que dice: hermano, no te detengas, esfuérzate para llegar hacia la meta. El apóstol Pablo nos enseñó a través de la palabra, no cómo debemos de correr esa carrera, no cómo debemos de extendernos lo que está delante, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante. Muchas veces cuesta, no es algo tan sencillo olvidar todas las cosas que van quedando para poder extenderse hacia lo que está adelante. Mientras estaba ahí, meditaba en un pasaje, no porque decía la alabanza, esfuérzate para llegar hacia la meta. No, y se me venía a la mente el pasaje que está en Josué, que le dice, esfuérzate. El Señor a Josué le dice, esfuérzate y sé muy valiente. No, esfuérzate y sé muy valiente. Y nosotros rápidamente, naturalmente, cuando oímos la palabra esfuérzate, nos vamos a la capacidad, nos vamos a la fuerza, a nuestros músculos, a nuestra capacidad de poder sobrellevar algo, ¿no? Esfuérzate. Y la palabra valiente también, una palabra, ¿no?, que es utilizada, ¿no?, para aquel que se lleva todo por delante, aquel que no ocupa nada de nadie. Este es valiente, este se lleva puesto a todo, va hacia adelante. No, pero el Señor le dice estas palabras a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Y mientras estaba ahí, meditaba en estas palabras, ¿no?, en el esfuerzo y la valentía, el esfuerzo y la valentía. No, el apóstol Pablo le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
Ya no tiene que ver con esa capacidad, sino en la gracia, esa capacidad que nosotros recibimos a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra y de todo lo que hemos recibido en Cristo. Ahí está nuestra fuerza. Toda nuestra fuerza depende de algo. Y sabe de lo que es, de lo que hemos creído, de nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fuerza, no. Nuestra fe. Y la fe es la que nos da fuerza, la fe es la que nos capacitó a través de todo lo que Cristo compró en esa cruz para cada uno de los que le hemos creído. Pero hablamos de la valentía, esfuérzate, no, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Cuál es la valentía? Ese que se lleva todo puesto, ese que se cree muy hombre o no, o una mujer no muy fuerte. ¿No? Y acá él le dice, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Dónde está la valentía? ¿Dónde está la valentía? Yo meditaba en eso. ¿Dónde está la valentía en sí? ¿Cuál es la verdadera valentía que hay? Dice, esfuérzate y sé muy valiente en hacer todo conforme está escrito. Eso es lo que le dijo el Señor a Josué. Esfuérzate y sé muy valiente en hacer todo conforme está en este libro escrito. Ahí está la verdadera valentía, amados hermanos. Dice, en cuidar de hacer conforme todo lo que está escrito. Esa es la verdadera valentía. Porque para cuidar y hacer todo conforme Él nos habla, conforme Él nos enseña, hay que hacer un montón de cosas de lado. Hay que sacar a un lado completamente todo lo que uno fue como hombre o fue como mujer. Todo pensamiento, todas ideas, todas formas, todas maneras, toda capacidad humana, toda fuerza basada en sus músculos, todo a un lado, para poder cuidar y hacer todo conforme ahora Él nos enseña y nos muestra la forma correcta de hacer las cosas. Por eso, ¿que dónde está la valentía? Ahí está la valentía. ¿Quién es un hombre valiente? Aquel que cuida de hacer todo conforme Dios le enseña y que se hace a un lado. Esa es una persona valiente. No tiene nada que ver con lo que los hombres hoy le llaman valiente. Qué valentía, hasta le dan una medalla. A nosotros nos van a dar una corona. Una corona nos van a dar por nuestra valentía. ¿Sabe cuál va a ser nuestra valentía? Hacer de lado todo lo que fuimos como hombres para hacer lo que Él dice que nosotros somos. Esa es la verdadera valentía. Alabado sea su nombre. Así que esfuérzate para llegar hacia la meta. Bendito sea su nombre. Amén. Amén. Por eso que tenemos que meditar en todas las cosas que Él permite. No en lo que cantamos, en lo que hablamos, en lo que se comienza, cuando se comienza el culto. Alabado sea su nombre. Y de esto es lo que vamos a ver en este día. ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con la palabra, con lo que hemos creído y hacia dónde vamos, todo lo que vamos a ir alcanzando. Días atrás, el día jueves, estuvimos compartiendo en cuanto a Filipenses. Nuestro hermano hacía un breve comentario, ¿no? En cuanto a lo que venimos hablando, lo que el Señor nos viene enseñando, que tiene que ver con la vida. El apóstol Pablo dijo, he aprendido a contentarme, dijo, no lo digo porque tenga escasez. Lo primero que nosotros vimos el día jueves es, no lo digo porque tenga escasez, no es este el motivo por el cual estoy desarrollando esto, lo estoy escribiendo, no es este. Muchos hablan de eso, toman eso para hablar lo que estaba sucediendo con Pablo, pero él no quería hacer notorio lo que a él estaba pasando, sino cómo lo estaba solucionando, sino el poder en la formación que uno está recibiendo por medio de la palabra. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Qué está mostrando? La formación. Está mostrando el poder de la palabra en aquel que cree y el resultado que deja. Por eso dice, no lo digo porque tenga escasez. No ese es el motivo por el cual estoy escribiendo, el motivo es otro. Quiero que entendamos, quiero que entiendan, quiero que nos afirmemos, quiero que nuestra fe vaya creciendo cada día más, que de eso se trata. Conforme vuestra fe vaya creciendo. ¿Y cómo crece? A través de la alimentación de la buena palabra, de la buena enseñanza, de la buena doctrina. Y el apóstol Pablo dice, no lo digo porque tengas que hacer, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir. Y eso, amados hermanos, es lo que hablábamos el día jueves. Ahí tenemos que explotar todo. ¿Cómo que encontró el secreto de la vida? Sé vivir.
Cuando tanto están buscando, están tratando de estudiar, están investigando tantas cosas. Pero todo está acá en la palabra. Todo está acá. Por eso que hablábamos de esa palabra que dice, aquellos que fueron iniciados en los misterios. Que se le daba en aquel tiempo esa palabra, que para todo había sido enseñado. Era lo que habían sido iniciados en los misterios. Y nosotros veníamos hablando de lo que leímos este día, que guarden el misterio de la fe, que es la misma palabra, este misterio, que tiene que ver con una vida. Cuando él dice, sé vivir, primero tuvo que encontrar la vida para saber vivir. Pero no solamente que la encontró, sino que se desarrolló. ¿Por medio de qué? De la palabra. ¿Y cómo se produjo ese milagro? Por medio de la fe. Sé vivir. Por eso que estuvimos viendo, amados hermanos, esos que fueron iniciados, que se les llamaba los perfeccionados. Alabado sea su nombre. Amén. No lo digo porque tenga que hacer, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir. Qué palabra, lo que encierra tanto el misterio, el secreto de la vida. Sé vivir. Pablo, ¿cómo hiciste? Explicando cómo hacemos. Por eso que está todo escrito acá, para nuestro beneficio. Está todo acá, amados hermanos. Hoy podemos decir que sabemos vivir o estamos aprendiendo. Pero primero encontramos la vida, que es lo más importante. Hoy tenemos vida y vida en abundancia, y ahora estamos desarrollando esa vida la cual hemos recibido. No lo digo porque tenga que hacer, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. En todo y por todo estoy enseñado. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. En todo y por todo, no hay nada que quede afuera. ¿Será que hay algo que nos pueda enseñar afuera que no está acá escrito? No lo hay. En todo y por todo estoy enseñado. Bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque fue introducido en el misterio. Y para muchos esto es un misterio. Si ni siquiera encontraron la vida, está mucho más allá de lo natural, no se puede encontrar. Se encuentra con este misterio revelado por fe y para fe. No hay otra. No hay otra. Por eso que dice que guarden el misterio de la fe. Y eso es lo que estamos viendo todos estos días, amados hermanos. Es lo que tenemos que guardar, lo que tenemos que cuidar. Que tiene que ver todo relacionado con la fe. Acá habla de una vida, sé vivir, pero ¿cómo que saber vivir? Primero tenés que tener vida. Tenés que salir de existir para poder tener una verdadera vida. Y solo se adquiere a través de Jesucristo, por medio de la fe, no hay otra. La verdadera vida solo se halla en la fe. Lo otro es una existencia solamente. Por eso que el apóstol Pablo dijo estas palabras, sé vivir. En todo y por todo. En todo y por todo. ¿Por qué? Porque había sido introducido. ¿Cómo se introdujo en los misterios? Como hablábamos el día jueves, se abrió el telón. Ahora se podía ver con claridad. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Por lo que oyó, se creyó y ahí se abrió todo. Se produjo el milagro de la fe. Fue introducido, fuimos introducidos en los misterios. ¿Los misterios de qué? De la vida. Los misterios de la vida. Alabado sea el Señor, amén. Por eso que esto no es poca cosa, amados hermanos. Para muchos esto está escondido, para nosotros una verdad revelada. Es una verdad revelada. Tenemos la vida, estamos aprendiendo a vivirla. Alabado sea el Señor. En todo y por todo dice estoy enseñado. Y esa palabra enseñanza habla de esa doctrina, habla de la doctrina, habla de la enseñanza, habla de la instrucción, eso completo que es la palabra de Dios, que deja como enseñanza, ¿no? ¿El qué? El poder vivir. El poder, dice sé vivir en todo y por todo. No hay otra cosa que te pueda enseñar que no esté acá en la palabra de Dios. Fuimos introducidos, fuimos iniciados en este conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De la verdad, no de otra cosa. No hay engaño, no hay mentira. Esto es la verdad absoluta de la palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Entonces, amados hermanos, vimos este pasaje, dice que guarden el misterio de la fe. Esto oculto para muchos,
pero para nosotros algo ya revelado. El misterio de la fe, cómo, cuándo, cómo sucedió todo esto, en qué momento se pasó de muerte a vida, en qué momento los ojos se abrieron, en qué momento se empezaron a producir los cambios. El misterio de la fe. Los de afuera miran, observan cómo, cuándo, en qué momento aconteció. Pero si mirá cómo era, mirá cómo es ahora. Un misterio para muchos, para nosotros ya fuimos para otro lado. Es algo que fue revelado. Ahora fuimos iniciados en este conocimiento tan glorioso. Por eso que dice que guarden el misterio de la fe. Y hoy vamos a ver con limpia conciencia lo que es la limpia conciencia. Pero dice que guarden el misterio de la fe. Algo que está tan oculto, amados hermanos, para tantos. No hay distancia, no hay una distancia establecida para mostrar lo que es la mente natural a lo que es el misterio de la fe. No hay forma de que pueda llegar. Solamente oyendo la palabra de Dios y que se produzca este milagro que se llama fe. Es lo único que puede cambiarlo absolutamente todo. Hebreos, amados hermanos, Hebreo habla tanto de la fe. En este día estuve leyendo algunas cositas, ¿no? Y comenzamos con esto, ¿no? Dice el misterio de la fe. ¿Cómo se produjo ese cambio? Dice Hebreo capítulo 11, versículo 6. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ya partimos desde ahí. El misterio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El hombre natural con su existencia trata de agradar a Dios con un montón de cosas. Yo no robo, yo no mato, yo lo estoy agradando. Piensan, ¿no?, en su capacidad humana de que esa es la forma y es la manera. Yo no le hago nada a nadie. Yo no le hago nada a nadie. Piensan que de esa manera se agrada a Dios. Porque van a una iglesia, porque se meten a un lugar donde piensan que Dios está ahí y le cantan, no un momento. Ellos piensan que lo están agradando y dicen que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué sin fe es imposible agradar a Dios? Porque sin fe no hay vida. No hay vida delante de Dios. Dios lo mira a los hombres fuera de Él y están muertos en sus delitos y pecados. Para Dios están muertos en sus delitos y pecados por causa de que, amados hermanos, están en pecado. ¿Por qué? Porque no tienen vida. Por eso que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque no hay vida, de ahí se parte. Y si de ahí se parte que no hay vida, entonces es imposible. Por eso que la palabra dice en Hebreo 11:6, sin fe es imposible. No hay forma, no hay manera, porque sin fe, si no se produce eso en el hombre, la fe, al oír la palabra de Dios, el hombre no puede recibir la vida. Entonces todo lo que haga no cuenta, no sirve, porque para Dios está muerto en su delito y pecado. Por eso que esto es un misterio. Para tanto, está tan lejos, porque no se ha producido el milagro de la fe aún al oír la palabra de Dios. Está muy lejos de ese alcance, no se entiende. El hombre natural mira y no entiende nada. No mira y dice, ¿por qué estos se congregan tantos días? ¿Por qué van en los martes, los jueves, los sábados, los domingos? ¿Por qué cierran los ojos? ¿Por qué hablan, cierran los ojos y hablan? ¿A quién le están hablando? ¿Ve? Es un misterio, está oculto y está lejos. Alabado sea su nombre. Amén. Y esto se produce solo por el oír y creer la palabra de Dios. El oír y el creer la palabra de Dios. Y ahí, amados hermanos, se produce la vida. Y juntamente con la vida, todos los beneficios que trae. Todos los beneficios que trae. Yo hoy, amados hermanos, meditando en estas cosas, digo, vamos a hablar, que es lo que vamos a compartir, de la limpia conciencia. Pero hablando de la fe, ¿qué tanto hay para hablar de la fe? Y de los beneficios que trae. ¿Qué es fe? Una firme convicción, una firme seguridad. Pero, amados hermanos, Hebreo habla tanto de la fe, por eso que yo les recomendé, lean capítulo 11 de Hebreo, lean un poco, les va a alumbrar un poco de lo que es la fe y lo tanto que se hizo y los beneficios que trae, algunos de tantos beneficios que trae la fe. Y hoy me llamó la atención algo tan conocido, ¿no? En cuanto a los beneficios que trae la fe, que está ahí en Hebreo. Primero que vimos es, sin fe es imposible, no hay vida. Sin fe no hay vida.
Uno está muerto en sus delitos y pecados. Pero ¿qué tanto beneficio nos trae la fe? Dice que guarden el misterio de la fe. Esto que está escondido, pero ya fue revelado. Entonces Hebreo dice que por la fe, Noé, dice, fue advertido. Oiga esto, amado hermano. Dice que Noé por la fe fue advertido acerca de las cosas que aún no se veían. Meditemos un momento en esto. Dice que por la fe Noé fue advertido de las cosas que aún no se veían. Entonces miren los beneficios que trae la fe. ¿Qué es la fe? Lo que oímos y creemos. Y nos da una firme convicción, seguridad. Aunque no lo veamos, sabemos que está. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Por eso que siempre, amados hermanos, a través de la palabra, se habla de la firmeza de la fe y de que constantemente la estemos alimentando. Por eso que el apóstol Pablo, vimos días atrás, como él estaba, no lo podía soportar más, necesitaba saber de la condición de la fe de los hermanos. Pero no nos vayamos del tema, dice que por la fe, Noé. Mira el beneficio que recibió Noé por la fe. Dice que fue advertido de las cosas que aún no se veían, no habían sucedido aún. Nosotros sabemos que se venía el diluvio, se venía la lluvia, el agua, ¿no? Y iba a ser inundada. Pero él fue advertido. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Fue advertido, amados hermanos. ¿Qué es lo que lleva a la fe? A través de oír la palabra de Dios, a poder vivir anticipadamente a lo que va a venir. Mire, amado hermano, el misterio de la fe. Para tantos escondidos, pero para usted, para mí fue revelado. Hoy lo puede ver, puede oír, puede creer y puede beneficiarse del consejo de Dios. Noé vivió anticipadamente de algo que todavía ni siquiera había sucedido. Y por la fe salvó a toda su familia. Anticipadamente. Mira el beneficio que le da la fe. ¿Y qué dónde se basa la fe? En lo que Dios habla. La fe cree lo que Dios dice. Dios te anticipa lo que aún todavía ni siquiera se ve. Por eso, amado, ¿sabe cuántas veces lo leía esto? Pero hoy meditaba y digo, mirá, dice, fue advertido, Dios lo advirtió. Bendito sea su nombre. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuándo Dios nos advierte? Cuando nos está hablando. ¿Sabe de cuántas cosas Él nos advierte cada día que Él nos habla? Pero ¿qué hay que hacer? Oír la palabra de Dios oírlo como palabra de Dios, recibirlo en nuestro corazón. ¿Para qué? Para beneficiarnos del consejo de Dios anticipado de lo que aún todavía no ha sucedido. Una seguridad, una certeza, una convicción. Alabado sea su nombre. Vivir anticipado por medio del consejo de Dios, de lo que aún todavía ni siquiera sucedió. Después dice el versículo siguiente, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció y salió. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció y salió. Entonces no solamente es lo que oímos y produce la fe, sino que produce algo dentro de nosotros, la fe, que es obediencia. ¿Por qué? Por causa de esa certeza, de esa seguridad, aunque aún no se vea nada. Aunque aún dice obedeció y salió. Y le digo más, dice y salió sin saber a dónde iba. Entonces mire cuánto beneficio la fe deja en nosotros solamente por oír y creer la palabra de Dios. Este misterio está tan oculto. Ahora le digo más, Sara dice que por la fe recibió fuerza. En un momento que necesitaba fuerza, la recibió por medio de la fe. ¿Por medio de que alguien vino? No, por medio de lo que oyó, creyó y produjo fuerza. ¿Es un misterio? Es un misterio. ¿Por qué tantas cosas para tanto? Nosotros lo estamos viendo claramente. Claramente. Y ahí esa palabra fuerza. Dije, ¿qué significa esa palabra fuerza? Fuerza significa ahí, ¿no? Dice
más allá de toda capacidad, poder, milagro. Es lo que dice, que Sara recibió fuerza por medio de la fe. Aquello que está mucho más allá de cualquier capacidad humana. No hay fuerza alguna para algo. Esto no puedo. Es lo que hablábamos hoy con el pastor, hablamos con el pastor de algunas tantas cosas, con el pastor Julián. Y digo, yo me paro acá y por fe. Yo estar acá va mucho más allá que una capacidad humana. No tengo ninguna capacidad humana para hacer lo que hago. No hay capacidad alguna para esto como para tantas cosas que hacemos. No hay capacidad alguna. Pero uno se para. ¿Y por qué se para? Porque cree. Amén. Y por medio de la fe es que suceden las cosas. Solo por eso dice que por medio de la fe recibió fuerza, más allá de toda capacidad, poder, milagro. Alabado sea su nombre. Algo que está mucho más allá de toda capacidad, de este misterio de la fe. Luego un poquito más adelante dice que sacaron fuerza de debilidad y se hicieron fuertes en batalla. Mira, amados hermanos, lo que produce la fe. Por eso que dice que guarden el misterio de la fe. Dice que lo guarden, que lo sostengan. Alabado sea su nombre. ¿Qué es ese misterio de la fe? Todo aquello que hemos oído, creído, que lo podamos guardar. Que lo podamos guardar, sostener. Que podamos estar comprometidos, de eso hablamos, ¿no? De estar comprometidos. Comprometidos con la causa, comprometidos con qué, con todo aquello que hemos creído. Eso es lo que debemos de sostener, que debemos, no, amados hermanos, nosotros de cuidar, mantener, sostener el misterio de la fe. Eso que produjo el cambio por medio de lo que oímos. No solamente oír, creer, guardar y recordar. Porque a esto lo llevó, amados hermanos, a hacer tantas cosas. ¿Por causa de qué? De lo que habían oído, habían creído y lo habían guardado. Y en un momento adecuado, amados hermanos, lo tuvieron que recordar. Tuvieron que recordar las palabras, mira lo que no había hablado el Señor, ¿te acordás lo que nos habló? Y de ahí sacaron fuerza, se hicieron fuertes en batalla. ¿Y contra cuántas cosas uno tiene que estar combatiendo día tras día, amados hermanos? Adentro y afuera. Por eso, amados hermanos, dice que guarden el misterio de la fe. Y luego dice, con limpia conciencia. Todo un tema que lo vamos a estar desarrollando en el día de hoy y en el día de mañana. Una limpia conciencia. Por eso que dice, sacaron fuerza de debilidad, combatieron, ¿no? Se hicieron fuertes en batalla. ¿Y sabe cuánta necesidad tenemos de cada día ser más fuertes en batalla? Por todas las cosas que se levantan, todas las cosas que nos salen al encuentro, día tras día, amados hermanos, una batalla. Esos estorbos que se van presentando no en el camino para que uno no haga y no alcance todo para lo cual fue llamado. Por eso que lo sostengan, que lo guarden, que a este misterio de la fe. Bendito sea su nombre, dice con limpia conciencia. Dice con limpia conciencia, una forma y una manera. Dice que lo guarde, que lo cuides, que lo sostenga y que lo mantengas al misterio de la fe. Y nos dice de la manera que hay que hacerlo. Entonces ya nosotros vimos el día domingo lo que es el misterio de la fe y ahora repasamos un poco para recordar, para que se haga fuerte, para entenderlo, para verlo claramente. Pero ahora dice, nos agrega algo más, nos muestra la forma y la manera. Dice que lo guarden. Ahora ya entendimos, hay que guardarlo, hay que sostenerlo, hay que cuidarlo. Hay que mantenerlo en contra de tantas cosas, amados hermanos, porque mantener y sostener, usted ya le expliqué, tiene que ver con una fuerza, no como que hace presión para otro lado. Por eso que dice mantener y sostener. Algo que se está cayendo hay que sostenerlo, porque hay una fuerza que lo está tratando de tirar para otro lado. Sostener y mantener. Uno mantiene algo porque hay algo que está haciendo presión.
Por eso que dice que lo sostenga, que lo cuiden. Y luego agrega, dice, con buena conciencia. Entonces la conciencia, amados hermanos, es todo un tema a mirar. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Un poquito más atrás de lo que hemos leído. Dice 1:18. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Oiga, dice, milites por ella la buena milicia. Y luego le dice, el versículo 19, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. Las dos palabras nuevamente en un mismo versículo. Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. Manteniendo en la misma palabra que dice, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces nosotros miramos, amados hermanos, y decimos, qué casualidad. Esto es lo que dice el nombre de la Torah, qué casualidad. Están las dos juntas. Es por un motivo, amados hermanos. No hay nada en la palabra de Dios a la apresurada, a la corrida. La fe y la buena conciencia. Antes de eso le dice que milites. Dice que milites por ella la buena milicia. Que milites por ella la buena milicia. Habla, amados hermanos, esas dos palabras tienen un sentido militar. Habla de un soldado en el combate y habla de una guerra. Dice que milites por ella la buena milicia. Que milites por ella la buena milicia, lo dije bien. La buena milicia. Y habla de ese soldado que está combatiendo, que está peleando, que está en medio de una batalla. Pero luego le agrega, le dice manteniendo. Entonces no solamente es pelear por pelear, combatir por combatir, soy un soldado, no, le dice manteniendo la fe y la buena conciencia. Entonces, ¿qué tan relacionadas están estas dos palabras? La fe y la conciencia, o la buena conciencia. Mucho. Porque en nuestro versículo que nosotros hemos leído, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces no está, parece como que está fuera de contexto. ¿Qué tiene que ver el misterio de la fe con una limpia conciencia? Y acá dice que peleen, que combatan, que sostengan, no que mantengan. Y hablando de la fe o del combate que hay, esa presión en contra, dice manteniendo algo, ¿qué? La fe. Es lo más importante que hay que sostener, que hay que mantener en contra de todo. Por causa de la batalla, somos soldados, ahora somos soldados, estamos combatiendo, estamos peleando. Pero hay que sostener algo. Hay que mantener algo, que es la fe. Y algo también muy importante que va conectado con la fe, que es la buena conciencia. Dos palabras, amados hermanos, que parecen tan separadas, pero van juntas. Van juntas. ¿Por qué? Porque dice que la guardes y es una forma y una manera. Hay una forma y una manera de guardarla, de cuidarla, de sostenerla, dice, con buena conciencia. Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. Y después le pone el ejemplo de aquellos que naufragaron de la fe. Después le pone un ejemplo y dice, porque esto, y Meneo y Alejandro, a quienes entregué, se fueron, dice, naufragaron de la fe. Por eso que le dice en el combate, en la pelea, en la batalla, hay que mantener dos cosas. Dice, la fe y la buena conciencia. Ahora, la fe la tenemos clara, todos estamos pendientes de la fe, lo que el Señor nos viene hablando y enseñando todos estos días. Hay que cuidar la fe, de eso depende nuestra vida. Hay una vida solamente, hay una y no hay otra, y es por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, la vida depende de la fe, hay que alimentarla, hay que ejercitarla, hay que cuidarla. Pero acá nos encontramos con algo que viene para agregarse, que es la buena conciencia. Porque esa es la forma, es lo que la palabra dice, que guarden el misterio de la fe
con limpia conciencia. Es que no hay otra. No hay otra forma, otra manera, amados hermanos. Por eso que van tan relacionadas la fe y la buena conciencia o limpia conciencia. Van relacionadas, amados hermanos, más de lo que tal vez usted y yo podemos pensar. Porque la forma de guardarla, dice que la guarden. ¿De qué manera? Dice con limpia conciencia. No hay otra forma. Esta es la forma y es la manera. Ahora, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Porque dice con limpia conciencia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Otra vez, las mismas palabras todas juntas. ¿Qué sucede? ¿Por qué es tan importante el tema de la conciencia? Porque dice, mira que estos naufragaron en cuanto de la fe. Manteniendo la fe y la buena conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia, amados hermanos, es esa capacidad que determina el bien y el mal. Esa es una capacidad que está en uno. Dice, es el tribunal que hay en uno, en la mente, en su cabeza, que juzga lo bueno y lo malo. Eso es la conciencia. Veo que muchas veces uno le dice al otro, pará, no seas mala conciencia. ¿Por qué? Le dice, pará, no seas mala conciencia, por causa de lo que estás juzgando. Por causa de aquello que le está determinando el bien y el mal. De ahí, amados hermanos, sale lo que uno piensa. Eso es lo que hace la conciencia, determina dentro de uno el bien y el mal. Por medio de que un juicio. Y de ahí determina lo bueno y lo malo. De ahí pasa a lo que usted piensa. ¿Basado en qué? En ese juicio que se hizo dentro de su conciencia. Eso, amados hermanos, es lo que hace la conciencia trabajando en uno. Es el determinante, el que determina el bien y el mal, el que dice esto es bueno y esto es malo. ¿Por medio de qué? De un juicio que se suscitó en su cabeza. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la fe? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Ahora usted me va a decir, no, pará, pero si nosotros dice que la sangre de Cristo, ahora lo vamos a ver, tranquilo, no sea impaciente, así vamos. Pero vamos explicando esto por paso, ¿por qué? Porque dice que hay que cuidar la fe, dice manteniendo este misterio o cuidando este misterio, dice con una buena conciencia, una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque hace un paréntesis y dice que hay que guardar este misterio de la fe con una limpia conciencia, porque puede estar sucia. Dice, manteniendo la fe con una buena conciencia, puede tener una mala conciencia también. Por eso es que dice, mirá que estos naufragaron por ahí, tomaron otro camino. Entonces esta palabra, amados hermanos, viene para que nosotros miremos con claridad todas las cosas y podamos sostener lo que tenemos que sostener y de la forma y la manera correcta. De la forma y la manera correcta. ¿Por qué? Porque no se puede mantener el misterio de la fe con una conciencia mala, con una conciencia sucia, con una conciencia contaminada, con una conciencia contaminada. Acá lo que está haciendo la palabra, dice que guarden el misterio de la fe con una limpia conciencia. Está haciendo una separación. Está haciendo una separación que no hay otra forma y otra manera. Que no hay forma que se pueda con una mala conciencia o con una conciencia sucia o con una conciencia contaminada guardar el misterio de la fe. No hay forma. No hay forma. Estas dos palabras se requieren entre sí. La fe y la buena conciencia. La conciencia y la fe. Se requieren entre sí las dos palabras. Porque por medio de la fe uno se limpia la conciencia. Y por medio de la conciencia, y la conciencia ocupa la fe para que sea limpia. Por eso es que se ocupan entre las dos. La fe, ¿para qué? Para que la conciencia sea limpia, y para que la conciencia sea limpia,
pasa por medio de la fe, no hay otra. Por eso es que van juntas. Por eso es que van juntas. ¿Por qué? Porque no se puede sostener la fe con una conciencia sucia. Ahora, ¿qué es una conciencia sucia? ¿Qué es una conciencia contaminada? ¿Qué es lo que es? Es estar pensando mal en todo momento. Y ahí nos vamos acercando un poco más a la realidad. La que no tendiese que ser, pero en muchas cabezas sucede. El pensar mal. Dice, amados hermanos, con una conciencia limpia. ¿Pero qué? ¿Por qué dice con una conciencia limpia? ¿Puede haber una contaminada? Se ocupa la fe y una limpia conciencia. Y para que la conciencia sea limpia, se ocupa la fe. Para creer lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, una conciencia contaminada no puede sostener el misterio de la fe. ¿Por qué? Porque está pensando todo el día lo malo. De todo y en todos. ¿Qué es pensar todo el día lo malo? Es estar pensando mal. Es estar haciendo un juicio malo. Un juicio no correcto de las cosas que ve, de las cosas que siente, de las cosas que le dice. Eso es tener una conciencia contaminada, una conciencia que no está limpia. ¿Y dónde se ve reflejado? En la forma y la manera en la que está pensando. En la forma y en la manera en la que está pensando. Ahora, meditemos un momento. ¿Qué tanto uno piensa? De acuerdo a las situaciones que se van suscitando. ¿Estoy pensando bien? ¿Qué es lo que pienso de un hermano? ¿Qué es lo que pienso de una hermana? ¿Qué es lo que pienso del otro? ¿Qué es lo que pienso de este o del fulano? De la situación que está sucediendo, de lo que están haciendo, de lo que están trabajando, de lo que están sirviendo. Muchos mismos sentados pueden estar pensando más de otro, o mismo de mí que estoy hablando. Eso es una conciencia contaminada. Eso es una conciencia que no está pura. ¿Y dónde sucede? Dentro de su cabeza. Por eso es que dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Con limpia conciencia. ¿Por qué? Porque no hay otra forma, amados hermanos, de poder guardar ese misterio. ¿Cuál es el misterio de la fe? Un proceso, un cambio. La fe lleva a la persona a recibir la vida, amados hermanos, y a qué? A transitar ¿qué? Un desarrollo. Y en ese desarrollo hay equivocaciones, hay errores. Hay equivocaciones y hay errores. ¿Por qué? Porque se ha recibido una nueva vida. Y se está desarrollando, y se está alimentando, y se está aprendiendo a vivir. Pero dentro de todo eso, amados hermanos, hay errores que se están cometiendo, que se cometen, que son normales. Pero ahora, ¿qué es lo que uno hace delante de esos errores que se ven, que son notorios? Al mirar lo que es lo que está pensando, cómo está juzgando en usted y en otro. Por eso es que el misterio de la fe se guarda únicamente con una limpia conciencia. Es mirándolo todo a través de la fe, a través de lo que Él nos ha hablado y no a través de lo que uno puede ver naturalmente. Porque así es como las cosas se juzgan todas mal. ¿Cómo no, amados hermanos? Un ejemplo es como un hermano que se está equivocando en algo. Uno dice, mira, este hermano se está equivocando siempre y este hermano es el mismo. No está guardando el misterio de la fe, porque el hermano está en proceso, el hermano está aprendiendo, el hermano ha creído. Pero no lo puede guardar, no lo puede sostener, amados hermanos. ¿Por qué? Porque está pensando mal, está juzgando mal. Y por causa de que está juzgando, está pensando, está actuando mal, no actúa como tiene que actuar. Entonces ya no actúa por fe. Actúa por medio de una mala conciencia. Alabado sea su nombre. Amén. Yo le pedí al Señor, digo, Señor, dame la gracia de poder explicar esto, porque esto sucede. Amén. Y es una realidad.
¿Sabe cuántos están en la iglesia? Están acá sentados. Y tienen, amados hermanos, y sucede en tantas congregaciones que han pasado por el agua, han recibido a Cristo, han muerto y han nacido de nuevo. Pero ¿qué sucede? Se ocupa que la fe crezca, que la fe sea firme para creer lo que Dios dice que es, que somos. Ahora, al no creer, amados hermanos, lo que Él dice que somos, que soy y que son, al no creer eso, amados hermanos, es que la conciencia no es pura. La conciencia no es pura. Y está mirando todo lo malo. No puede ver el bien, ve el mal. No puede ver el bien en el hermano, en la hermana, en su esposa, en sus hijos, ve el mal. Porque la conciencia aún sigue contaminada. Y sabe, amados hermanos, qué tremendo es ser esclavo de una conciencia contaminada. Hoy yo meditaba en eso. Digo, qué tremendo es seguir siendo esclavo de una conciencia contaminada. ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Cómo sucede? Deténgase un momento y fíjese cómo está pensando. Cómo está juzgando los actos de usted y de los demás. Que guarde, dice, el misterio de la fe con limpia conciencia. Con limpia conciencia. Por eso es que no se puede sostener, no se sostiene lo que Dios dice por causa de lo que usted está viendo. ¿Cómo va a sostener lo que Dios dice si está mirando mal? ¿Cómo vamos a sostener? ¿Cómo vamos a mantener lo que Él nos ha hablado y hemos creído si estamos mirando todo lo malo? Y no solamente que estamos mirando, estamos pensando y estamos actuando por lo que vemos y pensamos. Esclavo de una conciencia aún sucia, corrompida. Esclavo de su conciencia, de su pensamiento. Y esto, amados hermanos, ya para terminar y conectar con el día de mañana, esto tiene que ver con lo natural, pura y exclusivamente con algo natural. Esa forma de juzgar mal, por eso que dice que guarden el misterio de la fe, pero con limpia conciencia se ocupan entre las dos. Porque no hay otra forma. No se puede sostener lo que Dios dice pensando lo malo. ¿Sabe, amados hermanos? A veces hasta se piensa mal, hasta se juzga mal la palabra de Dios. Hasta la palabra de Dios estamos juzgando a veces. No es así. Esto no puede, esto era antes. La conciencia aún, amados hermanos, está sucia, está corrompida. Bendito sea su nombre. Amén. Y esto tiene que ver pura y exclusivamente con lo natural. No hay a quien echarle la culpa, esto es lo natural. Es lo terrenal, es el hombre viejo ahí estorbando. No hay otro. Esto sucedió en el principio, esto viene de Adán y Eva, una conciencia contaminada. Dios lo crea al hombre, no a Adán y a Eva, ahí están los dos. ¿Y qué estaban? Estaban desnudos los dos. Y ahí se paseaban, y ahí hacían, no sé lo que caminaban, se paseaban delante de la presencia de Dios. Pero cuando el pecado llegó a la vida de ellos, cuando fueron engañados, la conciencia se contaminó. El pecado entró y la conciencia se contaminó por causa del pecado. Ahí se contaminó la conciencia. Y de ahí en adelante toda su descendencia hasta el día de hoy. Pero ¿qué sucedió? Ya empezaron a ver las cosas de otra manera. Antes estaban desnudos, pero ya después se escondieron de la presencia de Dios. Cuando Dios llegó a ellos, Dios le dijo: ¿dónde estás, Adán? Acá estoy escondido. ¿Y por qué estás escondido, Adán? Porque estamos desnudos. ¿Cómo juzgaba ahora? Lo que antes era bueno, ahora era malo. Algo había sucedido, ¿dónde? En su conciencia. Ahora ya no pensaba de la misma manera. Y a partir de ese momento la conciencia fue corrompida.
hasta Cristo, hasta que Cristo vino. Y a través de su sacrificio, amados hermanos, su sangre, dice Hebreos 9:14, limpia la conciencia de obra muerta para que podamos servir a Dios. Por eso que por medio de la fe uno se limpia la conciencia. ¿Pero por medio de qué? Por medio de la fe. No es esto una magia que uno le golpea y ya cambió. No, tiene que creer. Tiene que creer y tiene que sostener y tiene que mantener lo que Dios dice. ¿Con qué? Por eso que dice que guarda el misterio de la fe con limpia conciencia. No hay otra forma. No puedes sostener la fe pensando mal de todo y por todo. No se puede. No se puede. ¿Ve? Ahora entendemos más. ¿Por qué dice que guarden el misterio de la fe? El misterio, eso que está oculto, pero para nosotros fue revelado. ¿De qué manera? Con limpia conciencia. No hay otra. No lo puedo sostener pensando mal y juzgando mal absolutamente todas las cosas. Pablo, Hebreos capítulo 23, versículo 1, Hechos, capítulo 23, versículo 1 dice, Pablo dice, viviendo, ahora ella tenía una vida, dice, con una limpia conciencia. ¿Ve? Ahora Pablo ya que vivía, dice viviendo, no en un momento. Dice viviendo con una limpia conciencia. Es la libertad. Es una libertad gloriosa. A libertad fuimos llamados. Y Él nos ha hecho verdaderamente libres. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Bendito sea su nombre. Mire lo que produce la fe, los beneficios, vivir anticipadamente y cuántas otras cosas más hemos hablado en esta tarde. Pero mire, amados hermanos, tengamos presente esto. Por la fe ha sido limpiada nuestra conciencia. Hasta la palabra habla que tenemos la mente de Cristo. Pero empecemos con pensar bien. No nos vayamos muy lejos. Empecemos con pensar bien, con juzgar bien. Con no estar mirando todo lo malo en todo momento, en todos y por todo. No podemos mirar todo lo malo en todo momento. Eso fue corrompido desde el principio. El hombre hoy fuera tiene la conciencia cauterizada, esclavizada de lo malo. El hombre piensa y ejecuta, juzga, piensa y ejecuta lo malo. Pero nosotros la conciencia fue limpiada. Por medio de la fe, lo creemos, nuestra fe, nuestra conciencia ya fue limpiada. Ahora, ¿por qué? Y esto es lo que vamos a ver el día de mañana. Ahora, ¿por qué? Pensar mal, juzgar mal, actuar mal, pudiendo juzgar y pensar y actuar bien. Una capacidad por medio de la fe. Amén. Esto, amados hermanos, es una libertad tan gloriosa. Porque ¿por qué seguir siendo esclavo de lo malo? ¿Por qué siempre estar pensando en lo malo? Hay tantos ejemplos. El pastor Juan, que fue el que nos enseñó todas estas cosas. Él dice, un hermano va con una hermana. Van caminando y mirá, ¿a dónde irán estos dos? ¿A dónde irán? Pará, ¿por qué estás pensando mal? ¿Por qué pensar mal? El mundo piensa mal de todo. Mira, juzga mal. Ahora se nos limpió la conciencia. ¿Por qué? Pensar mal. Ahora tengo la capacidad de pensar bien. Y eso es una libertad gloriosa. Pero, amados hermanos, el día de mañana, viviendo y sirviendo con una limpia conciencia, de lo más glorioso que pueda haber, amados hermanos. Para esto Él nos ha llamado, Él nos ha escogido, para mostrar y exhibir esta verdadera libertad por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Alabado sea su nombre. Amén. Amén. Hasta acá hemos llegado. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, amados hermanos.
Gracias por escuchar su palabra, que el Señor los bendiga, y los esperamos para la próxima enseñanza.